Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista en el convencional. Vamos a seguir entrevistando a convencionales y expertos, que nos quedan un par de expertos por entrevistar. Así que ahora les quiero invitar a dar like al video, que lo compartan, suscríbanse y esas cosas que piden los influencers. Y agradecerle a Paloma Zúñiga por estar acá. Paloma Zúñiga, arquitecta de la Universidad del Desarrollo de Conce, consejera constitucional electa por la región del Biobío y militante de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muchas Bien. gracias por la invitación. No, no estoy tan bien en verdad. Estoy esperando que los expertos se dignen a votar. Estamos a martes en la tarde y todavía no votan. Tenían plazo hasta el lunes, ahora tienen plazo hasta el viernes, hasta el miércoles. Y yo creo que les van a dar plazo hasta el jueves porque no están votando, no están llegando a acuerdos. Pero bueno. Mira, los chismecitos dicen que va avanzando eso, así que Mira, paciencia. mira, vengo llegando del ex Congreso y te digo que avance pocaso, pocaso. Pocaso. Pero bueno, ya, pero metámonos en los temas que nos convocan, porque Súper. aquí hay un consejo constitucional que tú vas a integrar, eres una de las 51 personas que va a integrar este consejo. ¿Qué pasó? Que la ciudadanía eligió al Partido Republicano como con poder de veto, el partido más grande, la victoria de un partido político solo, una de las más grandes de la historia, la más grande desde la democracia cristiana de Frei Montalva, o sea, una tremenda victoria política. Yo no sé qué va a hacer una arquitecta de Conce de izquierda en el Consejo Constitucional donde está plagado de republicanos. Oye, la pregunta directa, inmediata. ¿Ah? Bien. A ver, primero he escuchado harto análisis respecto al fenómeno Partido Republicanos y hay uno que es el que me hace más sentido y entendiendo todo el sentir que recogimos en esta campaña, nosotros hicimos una campaña excepcional a nivel territorial. Nosotros nos preocupamos de estar todos los días en la calle. Como la dirección de esta campaña era, mira, es una campaña de mucho aire, ¿cierto? Mucha prensa, porque en el fondo son figuras no conocidas, territorio no es tan importante. Nosotros hicimos lo inverso y yo creo que eso demostró el resultado de nuestra elección, digamos, el éxito de nuestra elección. Y escuchamos mucho a la gente y yo creo que el Partido Republicano hizo algo que nosotros como Frente Amplios hicimos en su momento, que fue impugnar al poder constituido, que es por lo demás lo que hace que la convención, la primera convención, el primer proceso constitucional haya tenido también los resultados que tuvo, que también las personas que componen ese poder constituyente, que compusieron ese poder constituyente, también tenían una impugnación al poder ya constituido. Y el Partido Republicano hoy día recoge esa impugnación y logra tener el resultado que tiene, que a mí me parece que evidentemente representa el profundo rechazo a la clase política, que también lo entiendo, y la radicalización de lo que yo entendería como el uso de la fuerza frente a lo inaceptable que en primer lugar sería la delincuencia. Ya, pero me quiero detener un poco aquí no sé si utilizaste la palabra odio a la clase política, porque tú Es eres que de la mira, yo clase sé que es una política. palabra, y sí, sí, totalmente. Yo no estoy diciendo que yo no soy de la clase política, de hecho llevo una semana siendo parte oficial de la clase política, pero o sea, habría que ser muy sordo para no escuchar ese odio que hay frente a la clase política. Ya, y qué hace O sea, Paloma creo que Zúñiga es al importante que respecto? se considere, es importante que se considere dentro de las variables de la conversación. Por eso lo menciono, porque la gente en la calle te lo dice mucho. Ni la izquierda ni la derecha ha logrado solucionar el problema. ¿Y qué hace, Entonces, cuando tú, pero qué haces tú y qué bueno, hace Paloma Revolución Zúñiga, Democrática al bueno, respecto? Revolución Democrática y Paloma Zúñiga es un partido nuevo que hace todo lo posible dentro de las limitaciones que tenemos para poder resolver los problemas, y eso es una realidad. Evidentemente,
hay muchos factores que influyen en el decir la clase política no resuelve el problema, porque yo creo que hay ciertas cosas que la política, no solo chilena, latinoamericana, no ha sabido darle al clavo, que es principalmente la desigualdad. Y yo creo que ahí nosotros como Revolución Democrática somos promovedores de la erradicación de la desigualdad. En particular, ese en el fondo ha sido lo que a mí me ha motivado a participar en política. Yo lo dije durante toda mi campaña, yo creo en la equidad social, yo creo en el Estado social y creo que son uno de los mecanismos que tenemos para erradicar las desigualdades. Y ese es lo que nosotros vamos a intentar hacer, por supuesto, dentro de este proceso, entendiendo lo complejo que es el escenario nacional. Ya, pero, o sea, muy buena en la clase política porque no me respondiste la pregunta, como, porque me dijiste con una seguridad de que hay un odio a la clase política, que puedo estar de acuerdo con eso. Pero, y ok, la lucha de la desigualdad es lo que cualquier político te podría decir, como de qué estamos hablando, porque estamos hablando más que de propuestas propiamente tal, de las que vamos a hablar y te voy a preguntar sobre propuestas en temas ¿Mm? constitucionales, como tú dijiste que la gente odiaba a la clase política, entonces, ¿qué hiciste tú en la campaña? ¿O qué o qué piensas hacer o qué debería hacer Revolución Democrática al respecto? Porque es un problema, es un peligro para la democracia, digamos. Sí. Efectivamente, un peligro para la democracia. Yo creo que tenemos que hacernos responsables de eso. Hacerse responsables de que hoy día el triunfo que tiene Paloma Zúñiga en la región del Biobío no es el triunfo de Paloma Zúñiga, sino que es el depósito de esperanzas que tiene la ciudadanía para que yo sea capaz de hacer mi trabajo. Y eso requiere que yo me siente a conversar con quien piense distinto y tenga la capacidad de llegar a acuerdos. Esa es una responsabilidad que tenemos todos quienes estamos dentro de la política. Ya, y hablando de esos acuerdos y el Partido Republicano, para que no se nos vaya ¿Mm? la primera pregunta de ¿cómo te vas a sentar frente en esa negociación del con el Partido Republicano? Yo no sé, por ejemplo, si conoces a los electos por el Partido Republicano de tu región, porque recordemos que la región del Biobío, pese a ser una de las más pobladas de Chile, tiene solo 3 escaños, como 3 escaños en el Senado Exacto. también, y salieron 2 republicanos y tú. De hecho, los republicanos dejaron fuera a Ulloa, que era uno que todo el mundo daba por Ulloa, ex diputado UDI, que todo el mundo daba por electo. Entonces, como ¿hay tenido relación con ellos en particular? No, la verdad es que no conozco a ningún republicano, ni siquiera un militante de base republicano. Eso es algo que vamos a tener que conocer ahora dentro del proceso. Pero yo lo he dicho también, hay mucho prejuicio. Yo no conocía a nadie del Partido de la Gente y en el proceso conocí, por ejemplo, a candidaturas del Partido de la Gente y hubo una relación bastante, digamos, simpática, pudimos conversar, llegamos a puntos en común en respecto a lo que entendíamos como el lucro en la educación, en la salud. Entonces yo creo que también nosotros tenemos muchos prejuicios de lo que es el otro, así como ellos deben creer que nosotros somos radicales, extrema izquierda, etcétera. Entonces yo creo que hay que darse la oportunidad primero de conocerse, de conversar. Obviamente uno no se va a llevar bien con todo el mundo, pero va a haber algunos temas que vamos a llegar a acuerdo. Y yo creo profundamente que en los temas que no hay acuerdo en Chile hoy día y que no sean urgentes tocarlo, abordarlo en la Constitución, quizás no sean temas constitucionales, como por ejemplo temas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, a la eutanasia. Yo entiendo esos temas como temas en los que la ciudadanía no hay acuerdo. Entonces quizás no son temas constitucionales hoy día, quizás son temas que tienen que ser habilitados para una conversación posterior en el Congreso. Y yo estoy disponible a eso porque me parece importante aceptar la realidad chilena. Ok, pero dos preguntas al respecto, porque una cosa es que tú o tu sector de Apruebo Dignidad más, no, de Unidad para Chile, que fue la lista de Unidad Apruebo para Dignidad Chile. más el Partido Socialista, que fueron los que recibieron escaños. Pero, ok, una cosa es que ahí no hay acuerdo, pero sí hay acuerdo entre Chile Vamos y republicanos para para prohibir el aborto en la Constitución, para prohibir la eutanasia en la Constitución, todos los temas que tocaste. Ujú. Una cosa es que no hay acuerdo con el oficialismo,
Otra cosa es que no hayan 3/5 para que sea una norma constitucional en el Consejo Constitucional. Pues son dos cosas completamente diferentes. Sí, ya. Es que ahí tenemos la discusión profunda, porque cuando tú estás hablando de prohibir libertades fundamentales, como es el derecho a poder elegir yo como mujer mi propia vida, tú estás levantando otra discusión que son principios constitucionales. Ya. Entonces yo creo que esa es la discusión profunda que vamos a tener dentro de este proceso, porque cuando hablamos de prohibir algo que se pueda legislar, tú estás hablando, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, tú estás hablando de prohibir una libertad fundamental de la mujer chilena, que es el derecho a decidir su propio proyecto de vida. No, o sea, Esa es una libertad. sí, es que hablando de las normas constitucionales, hay una enmienda de la comisión experta que no va a ser aprobada, pero fue levantada igual Ujú. por el consejero perdón, el experto Frontaura de Republicano. Sí, en periodo de campaña. No, 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 en la comisión experta ahora se va a discutir eso, va a ser votado mañana o quizás pasado. Que en el derecho a la vida, poner otra línea que diga el derecho a la Ujú. vida que está por nacer. Eso es un Ya, derecho que van a exacto. poner y sería contrario a A la los... libertad fundamental. Claro. Pero mira, yo recuerdo perfectamente cuando pasó eso y fue precisamente una semana antes de las elecciones que evidentemente esto tenía un fin político que era en el fondo darle réditos, número de votos a su sector que evidentemente no funcionó en ese caso específico, pero yo creo que hay que tener la madurez, no solo mía, sino que de todos quienes estamos ahí, que esto no se trata de caprichos personales respecto a temas específicos. Nosotros tenemos una responsabilidad superior que es escribir la Constitución. Entonces, una Constitución no puede prohibir una libertad fundamental de las personas y ese es el debate público que vamos a tener en el momento que se tenga que dar y ese es el debate que nosotros pretendemos levantar o que al menos yo pretendo levantar respecto a ese tema. O sea, tengo que entender que... ¿Está la libertad de la mujer? Espérate, la pregunta es, ¿está la libertad de la mujer chilena en cuestión en este proceso? ¿Cuál es la respuesta? No lo sé. Esa es la discusión que Ya, vamos a tener adentro del Consejo entonces, Constitucional. Paloma, tengo que entender que tú no vas a presentar una enmienda, una propuesta de norma que legalice el aborto en Chile sin causales. Es que yo no soy diputada. No, 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 po. O sea, la norma de la convención sí habilitaba o abría una puerta. Obviamente se requería una ley, pero dejaba la puerta abierta. O sea, no solo decía derechos reproductivos, sino que daba una lista de cuáles eran esos derechos reproductivos y ahí estaba la interrupción del embarazo. Entonces, mi pregunta Sí. es, ¿tú Bueno, vas a ¿y poner qué, y alguna cuál fue el enmienda al resultado? respecto? ¿Y cuál fue el resultado de ese proceso? Ah, fue rechazada. No sabemos si por esa norma o por otras, pero, Exacto. pero No, yo creo, yo te podría asegurar que sí, yo que estuve muy presente en el proceso pasado y sobre todo en territorio, te puedo asegurar que esa norma y ese tema en particular no es un tema de unidad en la ciudadanía, no es un tema de unidad en la mujer chilena. Y yo creo que a nosotros como sector nos corresponde aceptar esa realidad y no en este proceso constitucional imponer una de las formas de entender el tema, sino que entenderlo desde lo general y desde lo realmente estructural que es cómo definimos nosotros la libertad de las mujeres y cómo nosotros garantizamos esa libertad en una constitución. Más allá de lo que se puede después regular en una ley, que puede ser a favor, en contra, eso ya es la tarea habilitante que tiene el futuro y que es una conversación que nosotros también tenemos que permitirle al espacio democrático que es el Congreso en el futuro dar. Ese es entonces, el problema que sí. tenemos hoy día y por eso hay un cambio constitucional, porque la constitución actual no permite abrir el debate o la discusión en el Congreso, porque es inconstitucional. Pero para cerrar este tema, ¿tú nos vas a presentar propuestas de norma sobre este tema? Yo no te voy a asegurar qué voy a hacer, porque todavía hay mucha discusión política que tener antes de que yo te asegure algo o no.
Yo como mujer, cierto, represento a un partido feminista, yo también lo soy y pretendo, obviamente, siempre asegurar la libertad de las mujeres a poder decidir sus propios proyectos de vida. Y ese es mi principio y eso es lo que a mí me convoca hoy día a defender. Y esa es la discusión que pretendo tener respecto al tema. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo y materializar eso a través de la ley? Yo creo que es una discusión futura. Y yo creo que el proceso pasado nos dejó muchísimo aprendizaje. Y el aprendizaje principal aquí es escuchar los temas que unen a la mujer chilena y los temas que no unen a la mujer chilena. El cuidado de la infancia es un tema que une a la mujer chilena. La lucha constante contra la violencia físico-sexual es algo que une a la mujer chilena. Estos otros temas no unen a la mujer chilena y no es el deber de la Constitución unir en esos temas, sino que por el contrario es que todas se sientan convocadas en este espacio. Y para eso nosotros tenemos que asegurar el principio de libertad de la mujer chilena para poder elegir su propio proyecto de vida, decidir por sobre su cuerpo sin una constitución que en el fondo te impida a ti poder tomar esas decisiones. Las libertades fundamentales. Oye, y ya levantaste un par de temas que te interesa incorporar en la redacción de la próxima constitución, o al menos discutirlas, digamos. ¿Cuáles serían tus caballitos de batalla, las banderas que quieres levantar en esta discusión? Entendiendo, como tú misma relatabas, la dificultad que se puede tener adentro del Consejo, y entendiendo que solo deberían quedar cosas de unidad nacional. Yo creo que hay cuatro temas fundamentales que nos deberían unir a todas las personas en pos de un trabajo común frente a la sociedad que tiene que ver en materia de vivienda, educación, salud y pensiones. Los cuatro sistemas que tenemos hoy día a raíz de este modelo fracasado, el modelo subsidiario, hoy día están en total crisis. Yo creo que el trabajo colectivo hoy día aquí en relación al Consejo y que es una mirada a largo plazo y en relación a lo que está pasando en el presente, es fundamental entender que si no tomamos medidas para que estos cuatro temas estén garantizados de alguna forma para las personas, el proceso va a fracasar. Ya, pero vamos uno por uno. Salud, por ejemplo. Vamos uno por En uno. salud, en la comisión experta están discutiendo, según el experto Flavio Quesada, dijo que no estaba disponible a constitucionalizar el sistema ISAPRE. Y la derecha quiere incorporar una oración que para ellos no es constitucionalizar la ISAPRE, pero el oficialismo cree que sí, así que la van a rechazar. ¿Tú crees que... Mira, a mí, Sí, dale. ¿no tú crees? Dime, Ah, que tú formúlame la que... Claro, pregunta. la pregunta era si tú crees que con la composición, porque uno puede suponer más o menos lo que crees tú al respecto, que es más o menos alineado a que no hay que constitucionalizar el sistema de INSAPRE, pero ¿tú crees que en el Consejo Constitucional en el que estás, del que eres parte, esa fórmula va a tener mayoría? Evidentemente el Consejo yo creo que en el que estoy pretende agudizar el modelo neoliberal. Esa es la impresión desde el prejuicio que yo tengo, que espero estar profundamente equivocada, ese es como lo que todos esperamos. Eh, pero yo creo que la discusión tiene que ser un poquito más aterrizada. Hoy día tenemos un sistema de ISAPRES que fracasó, seas del color político que seas, nadie puede negar que eso sucedió. ¿Ya? Eso está pasando, hoy día están todos buscando la fórmula mágica para poder solucionar este problema y yo creo que nosotros tenemos que tener la sabiduría para entender que este tipo de problemas suceden por un motivo en particular, primero este modelo fracasado de subsidiariedad y por otra parte que nosotros nos tenemos que hacer cargo de la salud de las personas sin importar sus ingresos. Y como perteneciente de FONASA también creo que es importante que nos aseguremos de tener una salud pública que sea impecable, que de aquí a 20 años nos haga sentir orgullosos como chilenos. Entonces la discusión tiene que ir por ahí. Yo creo que eh, primero aceptar la realidad, el fracaso del modelo y posterior a eso cómo nosotros nos encargamos de que nos sintamos orgullosos como chilenos de tener un sistema de salud que pueda cubrir a toda la ciudadanía. Mejor ejemplo de aquello es lo que nos pasó con la pandemia, que es, yo creo que sin duda por ahí va el resultado.
Ya, pero es que, Respecto al consejo, es el desafío. sí, pero es que son dos cosas distintas, porque cuando la gente habla de salud pública, está pensando en, en las listas de espera, en la infraestructura de hospitales, y la crisis de la ISAPRE tiene que ver con el financiamiento, con los seguros de salud. FONASA, Ujú, ISAPRE, sí, financiamiento de salud, no tiene nada que ver con la prestación del mm, servicio. Entonces, mm, o sea, la pregunta es sobre el qué, cómo va, cómo debería quedar el tema de financiamiento de salud en la Constitución. los consejeros constitucionales, al igual que la convención, no tienen la capacidad para desarrollar en específico el tema de los ingresos, porque las constituciones, insisto, que son a largo plazo. Yo creo que sí tenemos que poner a disposición los recursos que nosotros tenemos para poder entender esos ingresos. Por ejemplo, qué va a sostener el cobre, qué va a sostener el litio, cómo nosotros vamos a buscar que esos recursos naturales tengan un objetivo en el sentido de que puedan entregar realmente a la ciudadanía los derechos que la ciudadanía necesita. No, no estoy entendiendo. ¿Qué, ¿quieres que los impuestos, o sea, la plata que entra al fisco del cobre vaya a salud? Bueno, idealmente que nosotros a través de nuestros recursos podamos sostener política pública permanente, po. Eso es lo ideal. A ver, mira, yo creo que estamos confundiendo las cosas. Te voy a hablar de un modelo de Estado que es lo que nosotros hemos estado conversando, ¿cierto? Que nos interesa que sea parte de la discusión que tiene que ver con qué es permanente y qué no es permanente. Entendiendo que el tipo de Estado que ya está establecido es este Estado social, ¿cierto? Que es que a través de entidades públicas y privadas te puede entregar un servicio y que esto, por supuesto, pensado de manera paulatina y con responsabilidad fiscal. Entonces, a nosotros nos interesa que esa responsabilidad fiscal, ¿cierto? Y que esa manera gradual de entregar los servicios se enfoque en la calidad del servicio y que los recursos estén destinados para que esos servicios sean permanentes y estables. Como por Ujú. ejemplo en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de pensiones y en materia de educación. Nosotros hemos desarrollado, por supuesto, mucho más el tema habitacional. Yo soy arquitecta de profesión, te lo decía al principio de la entrevista, y por ejemplo, en el tema de la vivienda, a nosotros nos interesa que el servicio público tenga la capacidad de ejecutar la vivienda, que es una capacidad que hoy día no tiene. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A que hoy día la vivienda o el tema habitacional está a cargo del privado, que me parece muy bien. Ya no tengo, digamos, críticas frente a eso o problemas frente a eso, pero depende del privado cubrir la necesidad. Entonces nosotros creemos que es importante que el Estado también tenga la capacidad de cubrir esa necesidad, materializarla, porque en el fondo el privado no da abasto a la cantidad de requerimiento que hay en materia habitacional, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros avanzamos en un Estado que de manera permanente pueda estar disponible para entregar los servicios a las personas? Ya, pero sobre el tema de vivienda, que es que fue uno de tus caballitos de batalla en la campaña, la propuesta de la comisión experta aprobada en general dice que la satisfacción de este derecho tiene que ser progresiva, ¿no es cierto? Pero Sí, no hay, totalmente, no puede ser de otra forma. claro, y además dice que a través de instituciones públicas y privadas. Pero Sí. eh, ¿no debería Revolución Democrática o tú misma propender a que esos servicios, a que la prestación de los derechos sea primordialmente por el Estado o no? ¿O es un prejuicio? ¿Tú dices así como el comunismo? No, 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 no. Digo, si las personas de izquierda no Mira, promueven es un que Estado yo creo fuerte que que entregue los derechos que la Constitución debería otorgar, ¿quiénes garantizar. entonces? ¿Quiénes entonces van a defender un sistema de salud, un sistema de seguro Ya, único de salud? yo creo que tu prejuicio está aquí avanzando pero está bien, está bien. Obviamente creo profundamente que el Estado tiene que crecer. Eso es la base. En materia habitacional, creo que el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la vivienda.
Ahora, no creo que el Estado tenga que hacerse cargo de construir mall, por ejemplo. No, estamos hablando Ahí de hago yo la vivienda, estamos diferencia hablando de entre, vivienda. claro, entonces por eso te decía la diferencia entre el servicio público, o sea, entre lo que yo entiendo que es público y lo entiendo que es privado. El privado va a seguir cumpliendo su rol, pero a mí me interesa que sea el Estado el que tenga la capacidad y la fortaleza de entregar materialmente la vivienda. Y por supuesto todo lo que demás significa, que es el derecho a la ciudad, ¿cierto? Que es tener ciudades que tengan la capacidad de resolver el tema de transporte, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de un Estado que tenga esa capacidad, hablo precisamente de un Estado que sea fortalecido como cualquier país desarrollado y que se haga cargo principalmente de estas cuatro cosas que me parecen fundamentales, que es vivienda, salud, educación y pensión. Por Oye, ejemplo, en materia de pensiones ok. tenemos otro ejemplo súper interesante que es el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que es un sistema únicamente estatal, que sin duda es carísimo, es un sistema muy caro, pero que tiene resultados efectivos y funciona muy bien. Entonces, nuestro referente del sistema de pensiones estatal chileno es muy bueno. Pero ¿Cómo es nosotros impaga, pero es logramos infinanciable si lo hacemos sí, a nosotros, digamos. sí, pero por eso el Acuerdo por Chile es tan responsable cuando dice que tiene que ser de manera progresiva y con responsabilidad fiscal, porque en el fondo tú cuando tienes que mirar cómo construir un sistema de pensiones nuevo, eh, no hay que tenerle primero miedo a un sistema estatal porque ya tenemos uno que es eficaz. ¿Es carísimo? Sí, estoy de acuerdo. Infinanciable, diría yo, pero bueno. ¿Sería irresponsable pensar meter a todas las personas en ese sistema? Sí, estoy de Ah, acuerdo, es ok. irresponsable. Entonces nosotros tenemos que pensar que ese es nuestro referente, que no es el sistema que tenemos que utilizar, obviamente no, cualquier persona con sentido común lo sabe, pero que tiene buenos resultados. Entonces nuestro referente de sistema de pensiones estatal es bueno, no es malo, Eh, no es. Entonces yo creo que esa es la apertura que tenemos que tener frente a cómo entendemos el Estado. Oye, pero ¿y cuál es se me van a quedar varias preguntas en el tintero, pero ya que nos metimos en pensiones, me gustaría saber qué tiene que decir la Constitución sobre pensiones o seguridad social en general. Sí, bueno, primero es un derecho humano la seguridad social, eso ya está garantizado en las bases constitucionales, el respeto a los derechos humanos. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es que este derecho humano sea garantizado para las personas. Y yo ahí creo que hay un principio que tiene la comunidad chilena, los chilenos y las chilenas, que yo también me siento muy identificado, que es este principio de la solidaridad. Muy maltratado, ¿cierto?, en el proceso pasado, pero muy real y muy concreto cuando se trata de hablar de la cultura propiamente tal chilena. Entonces yo creo que hay que apuntar a un sistema que sea solidario, evidentemente donde cada uno tenga el resguardo de sus propios ahorros, pero que sin duda quienes tengan la capacidad de aportar más cumplan con ese principio de solidaridad hacia quienes evidentemente podemos aportar menos. Pero, ok, creo que me dijiste dos cosas contradictorias, porque uno me dijiste el resguardo de tus propios fondos, ahorros, que Sí. eso es un ahorro en una cuenta individual para traducirlo a nuestro sistema actual. ¿Y solidaridad cómo? Es que Solidaridad yo con creo que si fondos... tú tienes capacidad, es que mira, hay sistemas que funcionan así. Tú tienes un sistema, un fondo común que es solidario, donde estamos todos aportando, y también tener la capacidad de tener tu espacio propio. No me parece eso descabellado y no me parece contradictorio. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo hacemos que eso conjugue. Hay personas que obviamente van a tener más posibilidades de tener mejores ingresos, entonces que tengan su espacio, pero que siempre estén aportando a este espacio común que, eh, que nos corresponde a todos, digamos, aportar para asegurar un mínimo de equidad. Algo así como las cuentas nacionales de la propuesta del presidente Boric. Podría ser muy similar, Y, que y, quizás ahí como Revolución Democrática obviamente tengo algo que compartir con esa propuesta. ¿Y este sistema tú crees que tiene que estar en la Constitución? Yo creo que no nos que tenemos que, insisto, que la Constitución tiene que permitir, que tiene que ser habilitante, eso yo creo que es fundamental, que nos tiene que habilitar a que estas discusiones se puedan dar
en el Congreso, cierto, los detalles, pero que siempre principios que son propios de la cultura chilena, como la solidaridad, estén presentes dentro de la propuesta. Perfecto. Mira, me quedó la pregunta, pero quizá en una frase. ¿Tú estás articulado con el resto de los RD electos? Fueron cuatro, Sí, sí. cuatro RDs de... Y también va a haber una articulación de Apruebo Dignidad que tiene 10, 4 de Convergencia y 2 del Partido Comunista. O va a haber una con los socialistas también, que son 6. ¿Cómo crees tú que va a ser la Mira, articulación en el Consejo? me he podido articular con los compañeros del Frente Amplio, ¿cierto? Te decía, con los compañeros del Partido Comunista, y yo tuve una muy buena relación y tengo una muy buena relación con el Partido Socialista a nivel territorial, entonces hemos podido ya conversar para poder contactarnos y articularnos entre todos a nivel nacional. Yo creo que esa articulación va a ser natural. Por ahora hay disposición de todos para trabajar en conjunto, así que yo creo que el camino que nos va a ir dando este proceso es propender a la unidad, por supuesto, que a otra cosa. Paloma Zúñiga, consejera constitucional de Revolución Democrática, perdón, por la región del Biobío. Muchas gracias por estar acá. Yo me paseo por el Congreso diariamente, así que nos vemos en junio cuando llegue. ¿Se van a reunir ustedes presencial los RD en Santiago en alguna parte? Claramente, lo que pasa es que nosotros los electos somos todos de regiones, Sí, pues. entonces estamos todos resolviendo sí, nuestros temas más domésticos para poder llegar a Santiago y por supuesto reunirnos. Ya nos conocemos en persona con los candidatos del sur. Al candidato del norte no lo conocemos en persona, pero la articulación ahí está presente. Muchas gracias, Paloma. Nos vemos. Nos vemos por aquí Nos en el ex vemos. Congreso, cuando llegue el 7 de junio a la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional.